son el esfuerzo admisible del terreno, el coeficiente de balasto, o el coeficiente Winkler, las características del material del terreno, si estamos tratando con suelos cohesivos, con suelos granulares, vamos a ver si estamos tratando con arcillas expansivas, con arenas, con gravas. Todo eso lo vamos a obtener de un estudio de mecánica de suelos. Ahora, este esfuerzo admisible que nosotros tenemos, siempre vamos a poder tomarlo de dos maneras, ¿sí? Este esfuerzo admisible puede utilizarse para predimensionar la zapata, pero adicionalmente aparece otro concepto que es el esfuerzo neto. El esfuerzo neto ya viene a ser la resultante del terreno, de la capacidad resistente del terreno, después de restar una serie de composiciones que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tener un estrato 1, aquí puedo tener un estrato 2, por aquí tendré el nivel de terreno natural. Normalmente cuando trabajamos con edificaciones, por aquí tenemos algún relleno y adicionalmente tenemos la influencia de una sobrecarga que todos conocemos, de acuerdo al uso de la edificación. Entonces, yo he trabajado con algunos calculistas antiguos de la vieja escuela que a la fecha siguen utilizando el esfuerzo admisible y en todos sus cálculos siempre están restando el peso del relleno, el relleno que se va a encontrar encima de la cimentación, este relleno. Están restando el efecto de la sobrecarga o del peso adicional que se pueda generar por encima del terreno natural. En este caso, yo trabajo con el esfuerzo neto. El esfuerzo neto viene a ser el esfuerzo admisible restado de una altura determinada por el peso específico. En este caso, si trabajamos con una altura de relleno que puede ser comprendida, digamos, por un material de peso específico sub 1, entonces será por ese peso específico sub 1. Adicionalmente, vamos a restar el efecto de la sobrecarga y ahí vamos a llamar este valor una altura sub 1 por esta altura sub 1 multiplicada también por su peso específico. ¿Ven? Entonces, a partir del esfuerzo neto nosotros podemos comenzar ya a predimensionar la cimentación. Podemos predimensionar la cimentación haciendo uso de la expresión clásica que es un factor F multiplicado por la carga axial de servicio dividido entre el esfuerzo neto del terreno. Este factor F va a estar en función de ¿qué? Del Q admisible del terreno. Para terrenos de bajas capacidades portantes, normalmente tomamos 1.2. Por ejemplo, nosotros que somos del norte, aquí en Perú, normalmente trabajamos con 1.2 y nos ha dado buenos resultados. ¿Qué otros puntos importantes me gustaría repasar? Una vez que ya hemos predimensionado el área de una zapata, nosotros tenemos que tener
bien definida esa área en función de las solicitaciones con las que calculamos. Por ejemplo, tenemos solicitaciones en condiciones de servicio normal, puramente de gravedad, que involucra combinaciones de carga muerta más carga viva. También tenemos consideraciones de cargas de gravedad más cargas accidentales, como pueden ser, por ejemplo, los sismos. En este caso ya estamos hablando que tomamos cargas muertas más cargas vivas, más el efecto de las cargas inducidas por el sismo, pero castigadas nuevamente por un factor. En el caso de la norma peruana, este factor es del 80%. Si vamos al capítulo 15 de la norma de concreto armado, es 0,60. Bien. En estas primeras consideraciones podremos notar en el capítulo 15.2.5 que menciona que las consideraciones sísmicas podrán reducirse al 80% de los valores provenientes del análisis, ¿no? Aquí voy a ir haciendo algunos recortes. En ese sentido, este factor proveniente del análisis será del 80%, 0,8. Entonces, cuando nosotros predimensionemos para condiciones de cargas de gravedad, el esfuerzo neto del terreno con el que vamos a trabajar va a ser con el esfuerzo neto real, o sea, el que obtenemos en condiciones normales, ¿sí? Sin embargo, cuando predimensionemos el área de una zapata, tomando en cuenta las consideraciones sísmicas, pues la norma nos habilita a amplificar esta capacidad resistente del terreno, como dice en el capítulo 15.2.4. Dice, se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados de cargas en los que intervengan cargas temporales tales como sismos o viento. Bien, en ese sentido, este factor del Q neto para predimensionar deberá estar afectado por 1,3 al momento de predimensionar, ¿sí? Adicionalmente hay, bien, ya hemos repasado las consideraciones generales para calcular un esfuerzo admisible, perdón, para llegar al esfuerzo neto. Aquí me gustaría hacer algunas anotaciones adicionales referentes al cálculo del esfuerzo neto. En la trayectoria que he tenido, en algunos casos he podido trabajar con ingenieros estructurales netamente, y en otras condiciones también me he topado con algún ingeniero estructural que tiene cierta influencia o ciertas raíces en la mecánica de suelos. En función de esto, he encontrado dos criterios, que de hecho también hay alguna bibliografía que voy a buscar y voy a pasar al final, referente a esta teoría. En el Q-neto, el criterio estructural
El criterio estructural, netamente estructural, cuando va a restar las porciones de terreno que tiene por encima, castiga muy, muy severo al esfuerzo admisible. En el sentido de que estás tomando directamente el peso específico de ese terreno multiplicado por su altura, ¿sí? Directamente estoy tomando un peso específico y lo multiplico por su altura. O sea que le quito, yo estoy asumiendo de que les voy a quitar el 100% de esa porción de suelo y eso va a afectar fuertemente al esfuerzo admisible original del terreno. Sin embargo, hay un criterio de mecánica de suelos que es un poco más conservador. De hecho, es un poco más afinado, a mi parecer. Y nos permite, de cierta manera, sobre todo, como les mencioné en un principio, yo he diseñado edificaciones mayormente en el norte del país, de Perú, en Chiclayo precisamente, Chiclayo, Lambayeque, donde tenemos capacidades admisibles en su mayoría muy bajas. Entonces, cuando trabajas con ese criterio estructural, si ya estás de partida con un esfuerzo admisible del terreno que bordea el kilo por centímetro cuadrado, o los 0,9 kilos por centímetro cuadrado, y lo castigas así tan severo, entonces ese esfuerzo admisible, el esfuerzo neto resultante, lo que te obliga es a dimensionar cimentaciones eh, monstruosas, ¿sí? Necesitamos áreas mucho mayores para poder compensar eh, la superficie de contacto que hace falta para poder asumir o descargar las solicitaciones transmitidas por las columnas, por la estructura en general, hacia el terreno. En cambio, cuando trabajas con este criterio de mecánica de suelos, pues de cierta manera alivia el esfuerzo neto resultante y te permite también optimizar un poco el área de contacto que asignas a la cimentación. ¿Y cuál es el criterio de este esfuerzo neto? Según los ingenieros de mecánica de suelos, que este esfuerzo admisible eh, le voy a restar la altura del estrato, pero por un diferencial de esfuerzos de pesos específicos. Un peso específico del concreto, que es lo que voy a añadir posteriormente, menos un peso específico del material original consolidado que existía allí, ¿no? En condiciones naturales, consolidadas, digamos, del terreno. ¿Y con qué criterio llega a esa conclusión? En el sentido de que esta porción de concreto que yo estoy añadiendo en esta altura, originalmente era terreno consolidado. Entonces, si bien es cierto, ahora yo le estoy quitando esa porción de tierra para poder cimentar, lo que yo estoy añadiendo al final es concreto, que tiene un peso específico distinto. O sea, no es que esté retirando en su totalidad y no le esté dejando nada, sino que estoy reemplazando, digamos, el peso específico de un terreno consolidado por el peso específico de una masa de concreto que ahora le estoy poniendo allí. Entonces, en base a eso, el criterio de mecánica de suelos dice que el esfuerzo admisible realmente va a ser la altura de ese estrato por el diferencial de los pesos específicos. Entonces, como ya les comenté, esto te permite aliviar, aliviar
el esfuerzo neto resultante y por ende obtener cimentaciones no tan grandes. Un concepto, siguiente concepto que me gustaría repasar, las alturas de las cimentaciones. La altura de la cimentación va a estar en función de unos cuantos criterios. ¿Bien? Principalmente esa altura 1 está supeditada a que la cimentación sea rígida, en el caso de que nosotros vayamos a diseñar una cimentación rígida. Antes de llegar a esto, tal vez me estoy saltando un punto. Partamos por analizar y entender a qué me refiero con una cimentación rígida, a qué me refiero con una cimentación flexible. Cuando yo coloco una carga, o cuando coloco una superficie de contacto para transmitir una carga al terreno, todos sabemos que en el terreno se generan presiones, o sea, hay una reacción por parte del suelo, hay una reacción por parte del suelo, ¿sí? Frente a las cargas que yo estoy transmitiendo a la cimentación. El esquema clásico que todos conocemos es este esquema, pero esto realmente es una simplificación que busca practicidad al momento de diseñar la cimentación, ¿no? Realmente, una cimentación eh, va a tener distintas formas de hacer reaccionar las presiones en el terreno. Por ejemplo, para el caso de suelos cohesivos, eh, lo que se ve es este tipo de reacciones en el terreno. Si estamos hablando, este es en el caso de terrenos cohesivos, cuando estamos hablando del caso de terrenos granulares, pues es más o menos un comportamiento de esta naturaleza. Pero lo que sí mayormente se cumple es que en la medida de que la cimentación se va haciendo más rígida o que el terreno es lo suficientemente rígido y se desarrolla un medio elástico finito y está consolidado lateralmente, es que esta forma de reacción del terreno cuando estamos transmitiendo las cargas tiende a asemejarse a una geometría un poco más regular. Entonces, es a partir de estas simplificaciones y bajo ciertas consideraciones que ya les comenté, que nosotros llegamos a idealizar este tipo de reacción por parte del terreno, ¿no? Bajo ciertas consideraciones, pero como les digo, está supeditado a las características del terreno y a la rigidez de la cimentación como tal. Ahora, la forma de reaccionar del terreno, eh, ya hemos estudiado que tiene esta geometría siempre y cuando, eh, voy a corregir mi esquema, estará supeditado a esta geometría, por ejemplo, esta geometría me dice que todo el terreno se está comprimiendo, siempre y cuando esta excentricidad sea menor que L sextos, siendo L la longitud en el sentido de análisis de la cimentación. También teníamos el caso cuando la excentricidad
era igual a L sextos, que es un caso idealista, es poco probable. Y se ven reacciones por parte del terreno de esta geometría. Y también tenemos el caso cuando la excentricidad es mayor que L sextos. Cuando la excentricidad ya es muy grande, entonces es aquí cuando en este tipo de cimentaciones rígidas comienzan a aparecer comportamientos de esta naturaleza. Esto me indica de que el terreno se está comprimiendo. Y entonces eran en estos casos cuando nosotros teníamos que verificar las presiones admisibles del terreno trabajando con este bloque equivalente en compresión, ¿no? Y verificando que la resultante de ese bloque equivalente de compresión sea menor que la presión, que el Q admisible del terreno, el Q neto, en este caso. Bien, entonces, para poder garantizar de que una cimentación sea rígida, aparece un concepto que es la longitud de vuelo de la zapata, que en el caso de que la columna es de concreto, la longitud de vuelo está limitada por esta ala, ¿no? Y entonces, la teoría de mecánica de suelos nos indicaba que para que esta cimentación de una altura h sea lo suficientemente rígida, de forma que las deformaciones en la base, ¿no?, sean compatibles, entonces tenía que ser mayor o igual que la longitud de vuelo dividida por 2. Entonces, partiendo de este punto, ya habríamos definido una de las condiciones que va a delimitar de partida la altura de la cimentación que vayamos a tomar en cuenta, que vayamos a asumir. Entonces, esta altura h ya está tomando en consideración un primer caso, la rigidez de la cimentación. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? También debemos tomar en cuenta la longitud de desarrollo del refuerzo que viene de la columna estructural. Voy a agrandar un poco mi dibujo. Entonces, les comentaba que nosotros en un armado de una columna siempre tenemos estos refuerzos de una columna o de un muro o en general, ¿no?, de una estructura que está apoyada en una cimentación. Siempre tenemos el refuerzo en vertical que va a descansar sobre la zapata. Este refuerzo, si está en condiciones de servicio, pues obviamente siempre va a estar sometido a compresión. Pero en el caso, nosotros aquí en Perú, zonas costeras, zona 4, estamos muy acostumbrados a ver los diseños con consideraciones accidentales, sísmicas, en este caso. Entonces, esta condición de sismo siempre va a tender a generarme tracciones y compresiones, ¿no?, en la columna, en las caras de la columna en sentido de la fuerza sísmica. Cuando el sismo empuje o cuando el sismo venga de regreso, los esfuerzos se invierten.
pero siempre es ese comportamiento, tracción en una cara, compresión en la otra o viceversa. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que desarrollar lo suficiente el refuerzo de manera que permita un anclaje correcto y que le permita desarrollar su fluencia. Entonces, dado que nosotros estamos agregando un gancho aquí, entonces, para este caso, esta varilla que está sujeta a tracción, esta debería ser la longitud de desarrollo en tracción, pero con doblez a 90 grados, ¿no? Entonces, la norma nos da expresiones para calcular esto en el capítulo 12. Aquí está. Desarrollo de ganchos estándar en tracción. Y me brinda esta formulación, ¿no? 0.24 por psi sub e por lambda por fi sobre raíz cuadrada de f'(c) por el diámetro de la barra. Y me da algunos alcances para saber en qué casos tomar psi sub e con factor 1.2 o lambda con factor 1 u otro, ¿no? O 1.3. En el caso de que yo esté haciendo alguna varilla post-instalada o con algún recubrimiento epóxico para condiciones de agresividad química por parte del medio en el cual estoy cimentando o donde estoy construyendo, entonces tendré que tomar 1.2. Vamos a asumir que estamos en condiciones normales, ¿no? Vamos a asumir que estamos en condiciones normales, entonces esto sería 1, 1. Asumiremos también un F'C normal, 210. Y, por ejemplo, asumiendo que esto es un 210. Pero ojo, esta expresión tal como la he copiado en este apartado, está en unidades de megapascales milímetros. Entonces, en ese caso, esto tendrá que ser 21 megapascales. Este FI tendrá que ser 420 megapascales. El diámetro de la barra, normalmente, si estamos hablando de una edificación, las columnas de primer nivel están con barras de 3/4, barras de 1 pulgada, una número 8. Estaremos hablando de un diámetro de 25.4 milímetros. Y bueno, convenientemente vamos a tomar estos factores como 1 y 1. Entonces, de esta expresión, por ejemplo, para hacer algún número, esta es mi calculadora, perdón. Tendremos una longitud de desarrollo de 55.8. Bueno, 558 milímetros, que son aproximadamente 56 centímetros. ¿Ven? Sin embargo, en la otra columna, lo que se está generando es compresión. Y ojo aquí, un dato importante. He visto estas confusiones antes. Aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que este acero debe tener la longitud de desarrollo suficiente para que pueda asumir esa compresión. O sea, debe satisfacer la expresión de la norma de la longitud de desarrollo en compresión. El gancho, para el caso de este refuerzo, no le suma
para esa longitud de desarrollo de compresión, porque sabemos que en compresión el gancho no trabaja. Entonces, para la siguiente varilla, lo que deberíamos satisfacer es la longitud de desarrollo en compresión. Para ello, la norma también nos da algunas expresiones. Por ejemplo, esta, longitud de desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión. Bien, para las barras corrugadas, esta es la expresión que me cita la norma. Entonces, tenemos 0.24 de FI sobre raíz de F'C, diámetro de la barra, y adicionalmente también me habla de 0.043 por FI por el diámetro de la barra. Bien. Entonces, nuevamente, esto está en megapascales. Ah, ojo, yo creo que la mayoría de los que están acompañándome ya conoce este dato, pero si pues queremos ver las unidades en el sistema MKS con el que trabajamos, podemos consultar el último capítulo de la norma. Ah, aquí nos da las equivalencias de las fórmulas en el sistema MKS. Para el caso de esta expresión, perdona, no anoté el número de la ecuación. Vamos a ver. 12.3.2. Entonces, tendríamos que utilizar estos valores, ¿no? 0.075 por tal y tal en las unidades correspondientes, ¿no? Y aquí, pues, en este resumen, podemos encontrar la mayoría de las ecuaciones en el sistema MKS para muchos de nosotros, me incluyo, que estamos más familiarizados con ese sistema de unidades. Si vamos a trabajar con las expresiones que están aquí directamente citadas, pues debemos tener en consideración que las unidades son milímetros cuadrados, megapascales. Bien, entonces seguimos. Ya había anotado esas expresiones. Sumiendo los datos originales, un FI 420, diámetro de la barra de 25.4, MPa, entonces, vamos a ver qué valores obtenemos aquí. 0.24, 420. Aquí estoy obteniendo 558 milímetros, prácticamente 56 centímetros. Y la otra expresión, 0.043 por
420 por 25.4. $459 milímetros. Entonces, bien, como podrán observar, las longitudes de desarrollo en compresión o en tracción ciertamente son igual de críticas. Entonces, con esta segunda consideración, ya podemos saber más o menos cuál es el peralte de la sección que tenemos que estimar. ¿Sí? Bajo esta consideración, nuevamente repito, la altura de la zapata no podrá ser menos de 70 centímetros, 65 centímetros. ¿No? Hay que tener en cuenta esto, más el recubrimiento de la sección, ¿cierto? Que para el caso, perdón, que para el caso de estructuras que han sido vaciadas directamente contra el terreno, pues la norma es 0,60, o sea, 70 centímetros de recubrimiento. Hay que considerar que normalmente este acero tiene que descansar en el acero inferior, etc. Con estos criterios nosotros ya podemos comenzar a tomar en cuenta cuál es la altura final de la zapata. Un tercer criterio, que también va a limitar la altura de nuestra zapata, pero ya está enfocado en una base de diseño, ¿sí? Va a ser ya sea la resistencia en flexión, la resistencia a corte en flexión, pero quizás aún más crítico la resistencia a corte por punzonamiento, ¿sí? Entonces, ya en una etapa de diseño, los resultados que vayamos obteniendo pues limitarán la sección resistente, ¿no? En este caso, como les mencionaba, la cortante en flexión, todos recordaremos, ¿no? Phi por 0,53 raíz cuadrada de F'C por B por D. En el caso de la cortante resistente del concreto en flexión, o en el caso de la cortante resistente del concreto en punzonamiento, que teníamos que obedecer a tres expresiones. Una era 1,06 de algo y las otras eran unas raíces. Vamos a verlas aquí en la norma, no las sé de memoria. Eso está en el capítulo 11. Aquí, esto de acá. ¿Ven? Claro, en estas unidades no nos resultan muy familiares, pero son las expresiones 1133, 1134, 1135. Aquí. En estas unidades, el sistema de MKS nos resulta más familiar, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos en la etapa de diseño es que resolvemos esto, ¿no? Resolvemos esto y nos quedamos con este coeficiente, ¿no? Finalmente esto me va a dar un coeficiente F1, este me va a dar un coeficiente F2, y este es mi coeficiente F3, y la norma es clara en indicar que se tendrá que trabajar con la peor de las resistencias, ¿no? Con la de resistencia menor. Ese es un criterio muy conservador. Y luego ya multiplico pues por la raíz cuadrada del F'C, y en este caso este B sub 0 es el perímetro crítico de la sección, ¿no? Como recordarán, tenían una sección de concreto efectiva y
Este es el área punzonante y se genera un perímetro crítico de la sección resistente o la sección punzonada, ¿no? Ya lo veremos más adelante, le vamos a echar unos números. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos claro los criterios para poder considerar un esfuerzo admisible, para poder llegar a un esfuerzo neto, para saber cómo estimar la altura de la cimentación, más o menos para hacernos una idea más clara en fase de diseño, a qué nos tenemos que ceñir también para que la altura de la zapata sea la indicada, y más o menos a la distribución de la presión en los terrenos que, como verán, en análisis más finos, pues están supeditadas a muchas consideraciones, ¿no? De mecánica de suelos, eh, la mayoría de las formulaciones son empíricas, por no decir todas. Eh, entonces, para poder llegar a valores más aproximados, pues hay que utilizar factores de seguridad muy altos y ser bastante finos en todas las formulaciones que utilizamos, ¿no? O sea, emplear muchos coeficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, una vez que hemos definido la altura de la cimentación, ya tenemos ese criterio claro. Es útil entender cómo va a trabajar la cimentación, cómo queremos hacer trabajar la cimentación, ¿sí? Es aquí que ya aparece la necesidad de utilizar zapatas combinadas, o losas de cimentación, o zapatas conectadas, ¿sí? Eso ya va a depender netamente de la cantidad de momentos que estemos transmitiendo, o sea, de la magnitud, perdón, de la magnitud del momento que se esté transmitiendo a la cimentación. Si son magnitudes muy fuertes, pues ya estamos obligados a colocar muchísima área de contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dibujo una planta cualquiera, digamos que estas son las columnas de la estructura. Y bueno, cuando en la medida, como les decía, que las cargas que se transmiten en la cimentación son más y más fuertes, esto lo estoy dibujando de esta manera, pues asumiendo que son columnas de edificaciones, ¿no? Normalmente tienes un colindante y no puedes centrarlas. Entonces, en la medida que las cargas siguen incrementando, pues me veo obligado, ¿no? A crecer las zapatas, a crecer las zapatas, a crecer las zapatas, a tal punto que ya estas longitudes entre cimentaciones son risibles. Entonces, ya comienzo a pensar en una cimentación combinada, ¿no? De hecho, la razón o la causa de que estas cargas sean considerables también se debe a la excentricidad de la columna, ¿no? Recordemos que cuando analizamos esto a nivel de presiones admisibles, perdón, nosotros tenemos que llevar todas estas cargas resultantes al eje neutro de la sección, ¿no? Para poder hacer la verificación de esfuerzos admisibles en la cimentación. Entonces, como les comentaba, en la medida que estas cargas son más grandes y más grandes, ya nos vamos viendo obligados a tener que conectar las cimentaciones o combinarlas, o en algún caso ya pensar en plateas, cimentaciones reticulares, etc. Bien, en este punto, acá tengo algún modelo de una edificación que trabajé hace unos años. Entonces, voy a aprovechar este modelo para explicarles o darle algunos alcances más de cómo modelar la cimentación en el programa. ¿Sí? Antes que nada, antes que salga de acá,
vamos a recapitular todo lo que hemos repasado. Entonces, hemos visto el tema de predimensionar una cimentación. Hemos visto la verificación de los esfuerzos admisibles en el terreno. ¿Sí? Hemos visto las consideraciones generales de las normativas, al menos las que hemos necesitado hasta el momento, consideraciones generales. Cómo establecer la altura de la cimentación. Y dentro de estas consideraciones adicionales, pues podemos involucrar lo que les comentaba, ¿no? En qué casos vas a comenzar ya a depender de una cimentación combinada, de una cimentación conectada, pues esto va a estar supeditado. Esto, como les comentaba, en resumen, el tipo de cimentación a emplear, pues va a estar dependiente de qué, de la magnitud de las cargas transmitidas, va a estar en función de las características del terreno, y un punto fundamental del aspecto económico, ¿no? Porque evidentemente hay cimentaciones que van a resultar muchísimo más costosas que otras. Entonces eso nos obliga a pensar muy bien cómo vamos a hacer funcionar la cimentación, cómo la vamos a hacer trabajar, considerando estos tres pasos, ¿no? En líneas generales. Entonces, vamos a repasar estos puntos en el programa de TAPS, haciendo uso de algún modelo que tengo por ahí. Digamos que para el fin que busca el webinar, de repasar estos conceptos generales y mostrar la forma de modelación del programa, pues la estructura es indistinta. Pudiéramos hacer esto en modelos un poco más elaborados, quizás como esta edificación, o también los podríamos hacer en pedestales simples. Ahora, aquí a un punto quizás estoy seguro que muchos de los que nos acompañan el día de hoy, eh, pues me dirán de saque, ¿no? Bueno, en edificaciones realmente el diseño de una zapata aislada por sí solita, muy rara vez lo ves, ¿no? Muy rara vez lo ves, tienes que tener una columna que sea céntrica, tienes que tener un muy buen terreno, las condiciones más asequibles. Entonces realmente cuando comenzamos a hacer el diseño de las cimentaciones, lo que terminamos es haciendo pues, una cimentación combinada, una reticular o plateas. Eh, y quizás por ahí un poco que se pase por alto repasar los conceptos generales para comenzar desde el análisis de una zapata aislada. Eh, yo insisto un poco en el tema de la zapata aislada y los conceptos generales porque cuando tengan la oportunidad de ver otro tipo de estructuras fuera del rubro de las edificaciones, pues verán de que ese concepto, esas bases o ese principio de la zapata básica y de las consideraciones generales del diseño de la zapata les van a servir de mucho. Por ejemplo, en mi caso, de momento, yo trabajo en la refinería aquí en Talara y lo que diseñamos es mucho soportería metálica. Por ejemplo, este es un rack de interconexión. Este
Este es un rack de interconexión en una de nuestras unidades. Y en este caso lo que tuve que hacer fue hacer una pequeña plateíta para estos apoyos, ¿no? Que se prestaban, por así decirlo, con las condiciones ideales, porque tenía un muy buen suelo, mis cargas podía centrarlas a conveniencia. Eh, a veces también o lo que más diseñamos, por así decirlo, es soportería menor. Eh, Ahora no tengo ningún modelo de eso. Bueno, por ejemplo, este es otro tipo de soporte. Esto de aquí está apoyado en unos pedestales y debajo lleva una zapata combinada, ¿no? Una zapata combinada con cargas que yo las puedo centrar a voluntad, que puedo jugar con la geometría porque dispongo de espacio, porque tengo las características del terreno. Entonces es importante tener muy claras todos mis conceptos básicos para poder optimizar al máximo esta cimentación, porque aquí los estándares de diseño nos ajustan bastante a eso. Pero luego tenemos mucho el tema de soportería menor. Con soportería menor me refiero a que, por ejemplo, eh, acá estamos pasando recorridos de bandejas, unas bandejas que si hago un corte aquí, tienen más o menos esta sección, y por dentro llevan cables. Entonces, normalmente aquí tenemos que disponer un soporte para cada cierta longitud, 4 o 5 metros, para que la bandeja se pueda soportar. Entonces, normalmente colocamos soportes metálicos de tipo Cristo, como le llamamos, con su placa base, y aquí su pedestal, y su zapatita aislada. Entonces, tenemos una zapata aislada centrada, si lo vemos esto en planta. Muchas veces no tengo restricciones para disponer de las áreas, a veces sí, cuando estoy en unidades cargadas. Eh, pero nuevamente, ¿no? Son casos particulares como los que veíamos en los ejercicios y que sí se aplican. Y no solo aquí, sino en otro tipo de proyectos también me ha pasado. Pero bueno. Eh, Bien, entonces vamos a idealizar, por ejemplo, un apoyo de esta cimentación aquí, en este eje 3. Bien, un poco lento por el tema de que estamos viendo así internet. Entonces, vamos a empezar definiendo una sección tipo slab. Vamos a agregar una zapata, así que tenemos que retirarle la corrida al programa. Entonces, vamos a definir un slab, una zapata. Agregamos una nueva propiedad.
Perdón, estoy en deck. Un poco complicado operar el programa en remoto. Slap. Entonces, aquí vamos a llamarle Zapata 70 centímetros. En concreto 210. El tipo de shell que voy a emplear va a ser un shell tick. Me gustaría abordar estas consideraciones de cuando empleamos un shell thin, un shell tick, cuando una membrana. Las voy a profundizar en el curso de TAPS de edificaciones, que estaremos empezando la otra semana. Trataré de abordar el tema, pero en líneas generales, pues muchos de ustedes sabrán, ¿no?, que un shell grueso, un shell thick, pues va a tomar en consideraciones efectos de cortantes y de momentos, pero sobre todo de cortantes, ¿no? Porque un shell thin también puede asumir momentos flectores, pero va a despreciar la matriz de rigidez de cortes, de cortantes. Aquí definimos un slab. Bueno, de igual forma, para el resto de las configuraciones, eso igual lo vamos a abordar en el curso de TAPS. Aquí vamos a hacerlo muy escueto. Ingeniero, respecto a Shell, Diana Huancas pregunta, ¿cómo saber qué tipo de Shell usamos? Perdón, Freddy, no te escucho bien. Sí, decía que en este caso Diana Huancas pregunta, ¿cómo saber qué tipo de Shell usamos? Bien, tenemos dos teorías de resistencia de materiales cuando hablamos de los shells. Tenemos el teorema de Kirchhoff, el teorema de Mettling. Uno habla acerca de las membranas delgadas y otro habla acerca de las membranas gruesas. Entonces, en líneas generales, cuando vayas a utilizar un shell thin, un shell delgado, pues tú le estás indicando al programa que no tome en consideración los efectos de corte. Entonces, esa matriz de cortantes que el programa analizaría, la estás despreciando, a diferencia de un shell thick, un shell grueso. En ese caso, el programa sí lo va a tomar en cuenta, lo va a analizar. Y todo esto, a diferencia de una membrana, ¿no? Una membrana no va a tomar ni cortantes ni flectores, únicamente lo que va a transmitir son axiales, porque finalmente todo esto está asociado con los grados de libertad de cada uno de estos, ¿no? Ya sea de un shell thin, de un shell thick, de una membrana, o de un plate, que aquí en el ETAPS no se ve, en el ETAPS no se ve, pero en el SAP sí se ve. Pero nada, eso es en líneas generales lo que hay que tener en cuenta. Dado que esto, o sea, está muy lento para poder operarlo en remoto, sí, sería bueno que me hagan llegar alguna otra consulta mientras
Mientras Ya. trato de... Sí, entonces vamos a Mientras voy cuestionar. dibujando acá mi cimentación. Por acá Cristian Sánchez pregunta, dice, ¿existe alguna dimensión mínima para zapatas aisladas? Sí, sí existe una dimensión mínima. Está en el reglamento. Vamos a ver, me parece que está aquí en el E060. Acá lo tenemos. 15.7 de la norma E060. Nos menciona de que la altura de las zapatas medidas sobre el refuerzo inferior no debe ser menor que 30 centímetros para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 400 en el caso de zapatas apoyadas sobre pilotes. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esos 30 centímetros, pero ojo, hago hincapié en este punto, sobre zapatas medidas sobre el refuerzo inferior, ¿sí? Sobre el refuerzo inferior. Eh, en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es... ¿Dónde está esto? Hacer un dibujito acá. Medidas sobre el refuerzo inferior. Este H debe ser mayor o igual que 300, ¿no? En ese sentido, si esto lo dibujo con sus espesores, ¿Mm? ¿No? Como mínimo. Entonces tenemos que considerar un adicional de medios más el recubrimiento, ¿no? Si estamos hablando de cimentaciones, pues ya sabemos que por norma este recubrimiento son 70 para cimentaciones vaciadas directamente contra el terreno. Y en el caso de la varilla, pues eso dependerá del armado de la cimentación. Ahí está. Aquí.
Ingeniero, para seguir viendo las consultas, en este caso bien dice entonces, el Shell Think sería apropiado para zapatas y losas de cimentación. Eso es, sí. En este caso es que estamos hablando de una cimentación de 70 centímetros, ¿no? Es una rigidez considerable. Una altura a tomar en cuenta. En el caso de losas de cimentación, pues hay que tomarlo con cuidado, ah, dado que las losas de cimentación normalmente son más pequeñas. Ojo, que este capítulo que acabo de citar aquí, ¿sí? Está estrictamente relacionado al tema de zapatas. No tengo una especificación exacta para el tema de las plateas. Eh, por lo tanto, normalmente cuando diseñamos plateas, pues las plateas suelen ser un poco más esbeltas. Entonces aquí me gustaría abordar un punto para que tengan en consideración. Ya que tocaron el tema. Dado que no tengo una especificación exacta para el tema de la altura de las plateas, tú me dirás, puedo emplear entonces plateas de 20 centímetros, de 18, de 25, y sí, sí puedes, claro, siempre y cuando, por consideraciones de diseño, la platea pueda asumir esas solicitaciones a las que se verá expuesta. Pero hay que tener en cuenta los parámetros generales que hemos venido repasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este caso, por ejemplo, mi columna, mi platea, ¿sí? Entonces, nosotros justamente hemos venido conversando acerca del tema de la longitud de desarrollo del refuerzo, ¿no? Que es mi principal restricción, por así decirlo, o mi principal condicionante para poder estimar la altura de una zapata. Bien, el tema de la altura la altura de desarrollo del acero de refuerzo no va a cumplir si es que yo estoy empleando una platea. Cuando utilizamos plateas en edificaciones o en cualquier estructura en general, siempre o mayormente estamos hablando de plateas flexibles, de espesores pequeños, de 25, 30 centímetros, 35, 40, pero digamos, es muy, muy raro ver una platea de 1 metro de altura o cuestiones así, ¿no? Entonces, esos 40 centímetros nos quedan cortos para poder satisfacer, por ejemplo, la longitud de desarrollo que ya hemos visto hace un momento, le hemos echado algunos números, de un fierro de 1 pulgada o cosas así. Entonces, normalmente la solución que se suele dar aquí, lo que usamos en edificaciones o aquí, por ejemplo, en la refinería, en diseños particulares, en general, es darle un sobre recorrido a la sección de la platea en este sector, un ensanchamiento en el talón, más o menos. Le pueden llamar talón o le puedes llamar, acá le decimos bateas, de manera que le permitas al refuerzo de la sección pues desarrollar de forma apropiada. En fase de diseño, pues tú tienes que asignar suficiente armado en esta sección de manera de que satisfagas todos los requisitos mínimos de diseño que se pide a, a una sección de esta altura, ¿no? Que evidentemente va a ser distinta a esta sección de acá, que es más angosta.
¿sí? Adicionalmente, pues estos talones nos ayudan mucho, puesto que en las interfaces, estos ensanchamientos nos ayudan mucho, puesto que en las interfaces donde está llegando las cargas concentradas, se generan las cortantes más fuertes, ¿no? Aquí se suelen generar las cortantes más fuertes. Entonces, ensanchar la sección resistente en esas zonas nos ayuda mucho a asumir este tipo de cargas, ¿no? De corte por flexión o de corte por punzonamiento. Entonces, valiéndonos de estas bateas, pues muchas veces nos permite optimizar en gran medida el resto del dimensionamiento de la platea. A tal punto que pues a veces trabajas con espesores de, no sé, 150, 200, espesores muy, muy, muy pequeños, ¿no? El detallado y el armado de este tipo de bateas, su diseño y todo eso, pues ya lo profundizaremos más en el curso correspondiente. Ingeniero, esto, Sí, para hacerlo más fluido el taller, creo que por temas técnicos, obviamente ahorita estamos utilizando el TeamViewer, según tengo entendido, obviamente. ¿Qué le parece si respondemos algunas consultas que tenemos acá y continuamos el taller el día de mañana, que justamente en este curso taller consta de 2 sesiones. El día de mañana también la segunda sesión a las 5 p.m. Entonces, podemos en este caso responder las consultas que quedan pendientes y continuar el taller ya el día de mañana para justamente utilizar el software de una más... manera más fluida. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La disculpa del caso con todos, realmente imprevisto. Pero para el día de mañana lo regularizamos y podemos profundizar o abordar con
con más fluidez, como bien dices, el tema del modelado de la cimentación en el software. Estoy presto para atender sus consultas. Perfecto, entonces vamos a ver con las consultas. Freddy, por cierto, te escucho muy despacio. Ya, esto, un momentito. Hay una pregunta que es bien frecuente, es respecto al SAFE. Si no te da conocimiento acerca del SAFE, nos comentan que en este caso, ¿cuál sería mejor para el diseño de zapatas? Si utilizar el ETABS o el software, en este caso también de CCI, el SAFE. A ver, pues de un mejor yo no hablaría. Lo que diría es sí de uno más práctico, digamos, más resumido, más didáctico, incluso si quieren verlo así. Pero en cuestiones de modelos o de programas que trabajan con elementos finitos, pues todos son softwares igual de potentes, solo que algunos requieren tener en cuenta consideraciones adicionales, puesto que no están dedicados para eso. Por ejemplo, el SAP. En el SAP tú puedes modelar lo que quieras, diseñar lo que quieras, sin problema alguno, ¿no? Pero, por ejemplo, en el SAP a mí me aparecen, cuando defino una sección, las consideraciones, por ejemplo, de un plate, cosa que no me va a aparecer en un ETABS. ¿Y por qué no? Porque, como les comentaba, y que ya lo abordaremos en el curso, el plate es una sección destinada para trabajar de forma distinta. O sea, cada uno de estos shells, perdón, cada uno de estos tipos de área, de elementos área que podemos definir en el programa, ¿qué pasa? Les comentaba, cada uno de estos tipos de elementos de área, lo que se distingue uno de otros es por los grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, un modelo tipo plate, lo que te permite son grados de libertad en sentido longitudinal y en sentido vertical, ¿no? Entonces, un plate es ideal para idealizar condiciones cuando analizamos túneles, ¿no? Entonces, el SAP sí te permite la opción de modelar un plate, cosa que no te permite el ETABS. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo permite el ETABS? Porque el ETABS está enfocado netamente en edificaciones. Ese es el porqué del ETABS. Ese es su valor agregado del ETABS. Pero el ETABS también te permite modelar cimentaciones, ya regresando a tu pregunta. Solo que tienes que tener algunas consideraciones adicionales, como interpretar quizás la lectura de los esfuerzos en el shell, quizás por ahí meter un section cut, ¿no? Para poder hacer lecturas locales. Cosa que en el SAFE, para el diseño de losas aligeradas o losas macizas o losas de cimentación y zapatas, es un poco más práctico, quizás para definir los parámetros del suelo, para asignarlos o para hacer lecturas, por ejemplo, de los refuerzos en las losas aligeradas. Este, es más práctico, es más didáctico. Entonces esto hace de que lo prefiramos al momento de diseñar porque podemos ahorrar abajo, ¿no? Cuando ya estamos hablando de diseñar un edificio, una edificación completa, una estructura completa. Entonces esa es la única diferencia, pero luego, peor o mejor, no. Ninguno es peor o mejor. Todos son igual de potentes y hay que saberlos. Unos hay que saber manipularlo mejor que otros porque tienen más configuraciones, ¿no? Como por ejemplo, como te comenté con el tema de los plates. Eso. En este caso, nos compartir alguna biografía respecto. Freddy, discúlpame, te escucho muy bajito tu audio. No sé si le puedas, casi no te escucho. Esto, sí, un momentito. Nos piden que si nos puede compartir alguna biografía respecto a plateas. A plateas de cimentación, claro, no hay problema.
En este caso, plateas rígidas, y ¿no? nosotros los enviamos al correo de lo que tiene registrado, nosotros le vamos a enviar, obviamente, esa información ya por los correos, ¿no? Para que sea un poco más práctico. Sí, no hay problema, pero les sugiero comenzar estudiando el libro del ingeniero Brajadas. Yo, el primer estudio de plateas que hice, lo hice con el libro de Brajadas. Para el tema de diseñar plateas rígidas, ojo. Cuando hablamos de plateas flexibles, o en general cuando hablamos de cimentaciones flexibles, pues necesitamos recurrir a los elementos finitos, ¿no? Que nos ahorran cuantiosas horas de trabajo. Genial. También lo dicen, menciona también para zapatas, lo dice Juan Ricaldi y Luis. Sí, ¿cómo? ¿Para zapatas? ¿Bibliografía? Es biografía para zapatas. Sí, bibliografía para zapatas rígidas es muy extensa. De hecho, si ustedes quieren, nosotros mañana podemos hacer manualmente el diseño completo de una zapata aislada, por ejemplo, ¿no? O sea, tirar todos los números, si ustedes lo quieren, como lo hacíamos en nuestros cursos de cimentaciones y podemos aplicarlo en algún modelo en particular y hacer todos los números de principio a fin con el diseño. Quizás algunas cosas las tengamos que agregar por tiempo. Yo creo que en 2 horas y media, 3 horas lo acabamos. Si ustedes quieren, lo podemos hacer. Y ahí pondremos todas las consideraciones de la CI y la norma de 060 y las normas que correspondan. Si ustedes lo desean, podemos hacerlo el día de mañana. Este, y textos para zapatas aisladas hay muchísimo. Pueden consultar el libro del ingeniero Teodoro Harsen. También está Roberto Morales, el libro del ingeniero Roberto Morales. Están las buenas prácticas para diseños de cimentaciones de la CI. Hay mucha información. Igual yo les voy a pasar todo eso. Yo se los voy a compartir por medio del aula virtual. Por ahí también quizás les comparta alguna hoja de cálculo personal que por ahí utilizo a veces. Perfecto. Por acá Juan Aguilar pregunta, explicó que la norma dice 30 centímetros, pero se colocó 70 centímetros. ¿Podría explicar con su experiencia y los criterios que se toma para colocar ese valor? Claro, claro, bueno, ya lo había explicado, pero no hay problema, lo repetimos. Yo tomé 70 centímetros, asumiendo, por ejemplo, el número que hicimos por acá, ¿no? Verificamos de que si en esta zapatita nuestra columna nos trae un refuerzo de 1 pulgada de diámetro, entonces, chequeando la longitud de desarrollo en tracción con gancho y la longitud de desarrollo en compresión, necesitamos dar un LD mínimo de 56 centímetros. Si a esto le sumamos, por ejemplo, el recubrimiento de cimentaciones vaciadas contra el terreno, más 7, 56 más 7, estamos hablando de 63, más quizás el diámetro de la varilla de la base, pues ya estamos por los 65, entonces ya estamos ajustando, ¿no? Los 65, 70 centímetros. Y estos criterios hay que tenerlos en cuenta. Por eso es que para este caso de edificaciones, yo empleé eh, los 70 centímetros de saque, asumiendo que voy a tener un refuerzo de 1 pulgada, que es lo más habitual en edificaciones de calibre de 4 pisos, 5 pisos. Pero, por ejemplo, si me ciño a esta torrecita que les estoy mostrando, normalmente bueno, este caso en particular, por ejemplo, de esta torrecita, como verán, tiene una configuración extraña, ¿no? Entonces, de saque, ustedes se pueden dar cuenta que esto, en este sentido, en el sentido I, es como un péndulo invertido, ¿no? Entonces, esto en condiciones sísmicas me arrastra aquí a la base unos momentos brutales, ¿no? Brutales que me castigan durísimamente las barras de anclaje y la placa base. Al pedestal también lo castigan, pero al pedestal, pero en general la estructura no es tan pesada, no es tan pesada y no transmite tanto axial, ¿sí? No transmite tanta fuerza axial. Entonces, normalmente, por ejemplo, en estos casos particulares, como esa fuerza axial que se transmite es muy pequeña, las cuantías,
el pedestal se arma con una cuantía mínima que es regida por el ACI cuando la fuerza axial es menor, me parece que el 0.1 de la sub G por el F'C. La cuantía permisible para asignar es del 0.5% para este caso de pedestales. Entonces, para las secciones que yo empleo, utilizo varillas longitudinales pues, de media pulgada, a veces, muy raro, de 5 octavos. Entonces, si regresamos acá y hacemos los números, pero no con una varilla de 1 pulgada, sino de media o de 5 octavos, entonces este LD se acorta mucho, ¿no? Y ya me puedo ajustar en este peralte de la zapata. Estamos hablando ya de 30, de 40, de 45. Si tú lo quieres saber en líneas generales, yo en líneas generales te diré y te recomendaré que nunca utilices zapatas o trates de no utilizar zapatas con peraltes menores de 40 centímetros. Esa es mi recomendación general. Pero ya te estoy explicando que eso obedece también a un número, no a una verificación. Perfecto. También que pregunta en este caso Giancarlos, dice, para usar los software de CSI nos pide el coeficiente de balasto. Entonces, ¿tenemos que hacer ensayos para hallar el balasto y ya no ensayos para hallar el portante? El cortante, bueno, no entendí muy bien la parte del cortante, pero a ver, vamos a aquí brevemente voy a dar una explicación de más o menos el proceso que seguimos cuando diseñamos una edificación completa. Cuando vas a diseñar una edificación completa, voy a dibujarlo así a nivel de barras. Este terreno, los primeros que tienen que estudiar el terreno son nuestros compañeros de mecánica de suelos, nuestros compañeros geotécnicos. Entonces ellos hacen sus calicatas, hacen sus ensayos y emiten un informe de mecánica de suelos. Un informe de mecánica de suelos. ¿Sí? De este informe de mecánica de suelos, nos los hacen llegar a aquellos que vamos a ver la parte de estructuras, ¿sí? Y de ese informe de mecánica de suelo nosotros tenemos que extraer ciertos parámetros fundamentales para poder diseñar la cimentación. Por ejemplo, la agresividad química del terreno, el esfuerzo admisible del terreno, los parámetros sísmicos del terreno, con esto me refiero al factor de suelo, a la zonificación sísmica, ¿sí? Y al módulo de reacción de la subrasante, o coeficiente de Winkler, o módulo de balasto. También sacamos otros datos fundamentales, ¿sí? Como por ejemplo la velocidad la aceleración de la onda de corte en la base de la cimentación, que lo veíamos en la norma 030, aparece con valores de V20, V50. También tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones que nos da el geotécnico referente a los estratos, él en función de la granulometría y de los estratos que encuentra en el terreno nos va a dar las mejores recomendaciones para saber qué cimentaciones emplear, etc. Pero volviendo al tema del balasto. Este módulo de balasto nosotros no lo corregimos. El informe de mecánica de suelos lo calcula por nosotros. Y aquí voy a aprovechar para explayarme un poco, que es un tema clásico, que tenemos que tener mucho cuidado con el informe de mecánica de suelos porque no siempre, como todo,
no siempre está hecho de la mejor forma. A veces faltan muchos datos, a veces los datos tienen muchos vacíos. Y por ejemplo, en el caso del módulo de balasto, a veces he visto informes de mecánicas de suelos que lo que te dan es el K30 como tal, como valor. Y te dice, por ejemplo, no lo sé, 6.000 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Este, y lo deja como tal, como el K30. Pero si repasamos un poco este ensayo de módulo de balasto, que se genera por medio de una placa, ya sea circular de diámetro 30 o de lado 30, en el caso de una placa cuadrada, por ejemplo, lo que mide es la deformación. Cuando alcanza esto una deformación equivalente, por ejemplo, a 1 pulgada, cuando esta carga alcanza una deformación equivalente a 1 pulgada, referente de un área en general. ¿Sí? Entonces, eso es en el ensayo de una placa de 30 por 30. Pero cuando vamos a una cimentación a escala real, no tenemos una placa de 30 por 30. Lo que tenemos es una zapata pues, de 3 por 4, o a veces tenemos una zapata corrida de, no sé, 8 metros por 2 metros y medio, o tenemos una platea gigantesca. En función de esto, nosotros no vamos a trabajar con el K30, sino que vamos a trabajar con un K escalado para la cimentación. Y es por ello que lo que a veces sí se hace, hacemos nosotros, cuando el geotécnico no lo ha incluido en el estudio de mecánica de suelos, es corregir ese módulo de balasto, corregir ese K30 inicial. Y para eso utilizamos formulaciones, hay muchas que va a estar en función de la relación de lados de la cimentación, eh, va a estar en función de la relación de lado de la cimentación, de las características del terreno, si es un suelo granular, si es un suelo cohesivo. Entonces, una vez que nosotros corregimos el módulo, el K de balasto, pues ya con ese K corregido, pues tenemos una aproximación más real acerca del módulo de reacción de subrasante del terreno donde vamos a cimentar, ¿no? A ese alcance sí hemos podido llegar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ingeniero, bueno, hay bastantes preguntas. Nos dicen en este caso, hay algunos participantes, por ejemplo, que nos piden que se haga el día de mañana un ejercicio completo de una zapata de manera manual. Y obviamente también por ahí Carlos nos dice en este caso en etapas. ¿Qué le parece si, como el día de hoy, por ejemplo, hubieron temas técnicos, algunos inconvenientes técnicos, si ampliamos el curso en una sesión más? Y con eso se hace, bueno, en la sesión normal del día de mañana podemos hacer una zapata en el software Etaps y podemos ampliar una sesión más donde se haga todo el cálculo de manera manual. Cosa que Pues no hay ningún problema, Freddy, por mí encantado. Yo les puedo hacer el diseño integral de una zapata paso a paso, citando cada texto de la norma, cada alcance, para que posteriormente ustedes lo puedan repasar y armar sus hojas de cálculo, sobre todo teniendo en consideración todos los lineamientos de la norma y por qué se está haciendo eso, ¿no? No simplemente cojan una hoja y metan valores. Lo podemos hacer paso a paso, ¿sí? Podemos hacerlo. Yo voy a preparar un ejercicio para mañana y posteriormente podemos analizarlo también en el programa, ¿sí? Hacer la lectura de esfuerzos en el programa, la lectura de las reacciones en el programa, diseñar desde el programa y se puede hacer sin ningún problema. Por mí encantado. perfecto. Sí, entonces, así que vamos entonces el día de mañana, vamos a hacer la sesión normal a las 5 de la tarde y ahí mismo vamos a coordinar obviamente con el ingeniero la disponibilidad para hacer una sesión más
en este caso ya... para- Freddy, disculpa, ¿Sí? Freddy. Bueno, yo no sé qué les parecerá a nuestros compañeros que nos acompañan. Si gustan, mañana podemos hacer, no sé, las horas que nos tomen el diseño completo de la zapata paso a paso, manualmente. Como que quizás por ahí gano un día más a poder solucionar el tema que tengo con el programa, porque aquí donde estoy un poco dificultado de, ¿no? De poder ir a un técnico y decirle, oye, mira, pasa esto con mi máquina, hasta poder regularizar la instalación del programa. Perfecto. Entonces el día de mañana se vería en este caso el cálculo completo de una zapata de manera manual y programaremos la otra sesión en donde se hará en este caso la zapata, pero ya en el programa TAPS. ¿Sí? Entonces, el día de mañana ya les comunicaremos qué día será la otra sesión para que lo tengan en cuenta. Obviamente ya se va a compartir obviamente un modelo para poder avanzar, ¿no? Pero entonces... Continuamos el día de mañana en el segundo taller. Como ya veníamos comentando, se verá un diseño de una zapata ya en este caso de manera manual, con las normativas que se tengan que evaluar, y otra sesión adicional a la que estaban programadas para ver en este caso el diseño en el software TAPS. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas gracias, ingeniero, y también gracias a todos los participantes del día de hoy. Continuamos el día de mañana. Gracias a todos ustedes. Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos entonces el día de mañana a las 5 p.m. el día de mañana. Ahí les estaremos ya nuevamente haciendo recordar mediante los correos la biografía que nos había estado comunicando, bueno, compartiendo el ingeniero. También le vamos a colocar ahí en el correo para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. Y bueno, entonces agradecerles su participación el día de hoy, las disculpas del caso por los temas técnicos que han ocurrido, esperamos su comprensión y nos vemos el día de mañana a las 5 p.m. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias.